Bien, ahora sí. Quiero hablar un poco de la bibliografía, de dónde vamos a sacar los antecedentes de la enseñanza de esta mañana. La verdad es que he visto harto material, por supuesto en la Biblia, pero he visto videos, material, me he metido en Google buscando temas de Naciones Unidas, o sea, hay harta información, intentando dar una base fundamental y que no son ideas al viento, sino que algo que realmente es sólido y es lo que estamos viviendo. Ese es el primer argumento. Segundo, decir que voy a tocar tangencialmente algunos temas, por ejemplo, el aborto. Si tienes interés con respecto al aborto, ahí todavía están en YouTube, se llama El don de la vida, el aborto y la vida eterna. Ahí está la predicación donde se explaya sobre el tema del aborto. Lo mismo pasa con el tema del sacerdocio del hombre y la ayuda idónea de la mujer. Hay dos predicaciones, una se llama ¿qué es lo que hace un hombre ser hombre? Y ¿qué es lo que hace una mujer ser mujer? Están ahí, si tú no estuviste, si aún la lección estás repitiendo o la lección nunca la has tenido, ahí puedes verlo porque no puedo profundizar mucho en eso. Hecha esta aclaración, lo primero quiero decir que las viñas nacen y se definen, entre otras cosas, como una iglesia contemporánea. Ahora, el término contemporáneo da para mucho, pero yo quiero como centrarlo en algunas pocas cosas. Lo primero que diríamos que las viñas son contemporáneas porque tratan de entregar el mensaje, el evangelio de Cristo lo más cercano posible a la cultura donde está, a la sociedad que se está viviendo. Trata de sacar todas las palabras religiosas, todo lo que no tiene que ver con la enseñanza profunda, para que quienes viven, no importando dónde están viviendo, en qué ciudad, cuál cultura, ni en qué época, puedan entender el evangelio de Cristo. Palabras cercanas. ¿De dónde sale esto? Básicamente como era Jesús. Jesús hablaba a la gente, le hablaba de la siembra, le hablaba del sol, le hablaba de las tormentas. Eso es. Literalmente eso es el principio. Y lo segundo que tengo que decir con respecto a la iglesia Viña, que nunca le harán el quite a hablar los problemas que son contingentes para la gente. O sea, en otras palabras, enfrentaremos las enseñanzas que sean y que se estén viviendo y que sean importantes. Porque es importante que los cristianos sepamos realmente entender cuál es el tiempo que vivimos. Lo haremos siempre de una perspectiva bíblica, y de esto quiero hacer énfasis. Nuestra perspectiva va a ser bíblica y espiritual. Ambas cosas, para que las personas puedan entender qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos con respecto a un tema. Bueno, no tengo que hacer mucho esfuerzo para mencionarles que en nuestro país y en el mundo están sucediendo cosas que probablemente nunca antes habían sucedido y que son algunas de ellas, están provocando grandes cambios en la sociedad y varias de ellas son frontalmente opuestos a lo que es el pensamiento cristiano o a la doctrina cristiana. Eso está sucediendo. En nuestro país el acontecimiento más reciente es finalmente la aprobación de la ley de aborto con 3 causales por el Tribunal Constitucional. Ahí tenemos un botón de muestra de qué es lo que estamos viviendo en nuestro país. Un aborto, llamado eufemísticamente interrupción del embarazo, es bíblicamente un asesinato. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Y estamos hablando que ese es el tipo de problema que vamos a conversar en esta mañana. No son cosas superficiales. Pero la reciente aprobación de la ley no es única ni es aislada. Y esto es lo primer concepto que quiero que entiendan, que lo que estamos viendo no precede de una cosa que se le ocurrió a alguien, sino que es algo que está totalmente compaginado, totalmente programado y que avanza en forma sistemática, progresivamente a través de todo el mundo. Eso es lo que estamos enfrentando. ¿Cuál es el propósito? Destruir la forma en que la sociedad, no estoy hablando cristiano, en que la sociedad se ha organizado por miles de años en torno a la figura de una familia, con los defectos que quieran, con un hombre y una mujer. A veces han habido sociedades con un hombre con 4 mujeres, pero ese ha sido siempre, desde que hay prácticamente conciencia de los pueblos más antiguos, la forma de organizarse. Y la intención de esto, obviamente, es destruir la existencia de la familia constituida por un hombre y una mujer. Es también uno de los intentos más profundos, pero más profundos, de llegar a destruir el plan de Dios para la humanidad. Y si se puede, destruir a Dios mismo y declarar, como se ha hecho en el pasado, Dios no existe. Dios está muerto. Eso es lo que hay detrás. Por eso no es algo tan superficial, no se trata de una ley, ni un hecho, ni de alguien que está alegando un derecho. Es mucho más profundo que esto. Jesús, hay un pasaje en los evangelios donde Jesús es interpelado. Esa palabra es muy común ahora, interpelado. También Jesús fue interpelado por un grupo de sacerdotes que le demandaban que dieran una señal de que Él era el Hijo de Dios. Jesús, y estos sacerdotes lo sabían, había literalmente hecho un montón de milagros, multitudes lo seguían, hacía cosas que nadie más podía. Sin embargo, estos sacerdotes había algo que no podían ver. No podían ver en Jesús al Hijo de Dios. Estaban ciegos. Y Jesús
al enfrentar la pregunta de ellos, la petición de ellos de que hiciera una señal, él empieza a hablar de las cosas comunes y corrientes y empieza a hablar del tiempo, del clima. Y ocupa la figura de cuando hay arrebol va a pasar esto y esto otro. En otras palabras, le decía, ¿sabe ustedes? Han aprendido a discernir la señal del tiempo físico, pero no tienen ni idea del tiempo espiritual que están viviendo. La enseñanza para nosotros como cristianos del siglo XXI es que se nos manda a estar atentos con los tiempos que estamos viviendo. No como un pájaro que existe, que consume oxígeno, tenemos que estar atentos del tiempo que estamos viviendo. Tenemos una responsabilidad con nuestras propias vidas, nuestra familia y con la sociedad donde el Señor nos ha puesto como cristianos. Se nos manda a discernir, por supuesto, los tiempos materiales y físicos, pero por sobre todo se nos manda que discernamos espiritualmente lo que estamos viviendo. Los judíos que hablaban con Jesús habían visto a Jesús frente a frente, habían visto literalmente al Hijo de Dios y no pudieron reconocerlo. Y a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo, solamente si tenemos vista material y física y nos vemos espiritualmente el mundo en que vivimos. Y quiero decirte algo, todo es espiritual. Todo lo que sucede es espiritual, detrás de todo lo que estamos viviendo hay algo espiritual. Y el propósito de mi oración esta mañana es que podamos abrir nuestros ojos espirituales y entender con mayor claridad quiénes somos y qué es lo que está pasando. Que no nos pase lo mismo. Si eres un cristiano que conoce o cristiana que conoce la Escritura, sabrás que hubo un momento en la vida de Cristo que Él ascendió a los cielos. Si tienes tu Biblia, quiero que abras tu Biblia en Hechos capítulo 1. Lo voy a leer literal. Este pasaje tiene una gran trascendencia en todo lo que vamos a hablar. Probablemente a lo mejor no es lo que esperabas, no tiene nada que ver con las leyes, pero este pasaje es muy importante. Hechos 1, del 6 al 11 vamos a leer, en el nombre del Señor. Dice así, Jesús ya había resucitado, les había dicho que estuvieran en un lugar determinado para juntarse con ellos, y el 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Cuando Jesús ascendió a los cielos, literalmente el reloj de Dios empezó a jugar en contra de la civilización que estamos viviendo. Desde el momento mismo que Jesús fue a los cielos, la venida de Jesús se acerca, la segunda venida de Cristo se acerca. Estamos jugando en un tiempo que algunos llaman la dispensación de la gracia, para nosotros pensamos sencillamente que es el tiempo del reino, que el reino de Dios sea manifestado, que en algún momento va a terminar. ¿Cuándo será esto? Espiritualmente la humanidad llegará a un punto de decadencia tal que los tiempos serán acortados a causa de quienes somos cristianos y estemos vivos en ese tiempo. Jesús lo declaró muy claramente en Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa del escogido, aquellos días serán acortados. El apóstol Juan, en su carta, la primera carta a la Iglesia Universal, o sea, a ti y a mí, 4.3 dice, habla sobre lo que el espíritu del anticristo, que muchos están esperando, ya está en el mundo. Vamos a leer eso. Primera de Juan 4.3. Busca tu Biblia. Primera de Juan 4.3. Para que no crean que son cosas que se me ocurren a mí. No, está ahí, está en la palabra de Dios. Dice lo siguiente. 2 dice, en esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, mas ahora ya está en el mundo. La gente contemporánea al apóstol Juan habían escuchado las profecías con respecto al anticristo. Después sabías que ya vendría, pero Juan les dice, ¿saben? Eso ya está aquí.
Y eso es muy importante para lo que vamos a ver. Porque lo que hace Juan, tenemos que aprender a reconocer la actividad espiritual que hay detrás de los hechos que nos toca vivir. Cuando todo parece normal, cuando todo parece lo mismo de siempre, están sucediendo cosas que como cristianos tenemos que estar atentos a esas señales. Quiero ayudarte a abrir los ojos, porque sé que nos cuesta a todos mucho ver el mundo espiritual con cosas que son muy materiales, muy aterrizadas. Y vamos a ver un par de videos de acontecimientos que estoy seguro que todos ustedes lo han visto. Pero no sé si todos ustedes lo han asociado con lo que está pasando. Así que podemos ver el primero, por favor. Fíjense en el momento en el que este hombre trata de sostener su camión. O en la puerta de este establecimiento. Árboles derribados, calles inundadas y playas totalmente sumergidas. Así amanecen las costas del sur de China. 7 personas han muerto y hasta 4.000 han sido evacuadas después de que el tifón Hato golpeara varias ciudades como Macao. Las lluvias torrenciales y los vientos destructivos han paralizado la ciudad de Hong Kong. 116 vuelos han sido cancelados y el centro financiero ha tenido que cerrar. La llegada de Hato supone una de las peores tormentas desde hace mucho tiempo, así como el 13º tifón que sacude China en lo que va de año. Vemos televisión, vemos las noticias y a veces nos acostumbramos tanto a esto y no vemos lo que hay detrás. El tifón Hato que azotó China no solamente fue la zona que ustedes vieron, fue toda una costa donde olas gigantescas, a propósito del tifón, invadieron la tierra. El huracán Harvey, ahí aparecen, no sé, más de 50 muertos. Y fíjate en esta cantidad, 120.000 personas han sido sacadas de sus casas porque sus casas están bajo el agua. Una importante autoridad decía anoche nomás en las noticias, a la gente que tiene su casa inundada le decía, no piensen en volver a sus casas, al menos van a tener 8 días su casa bajo el agua. ¡Wow! Es que no sé qué porcentaje de los días del diluvio, pero lo que está pasando indudablemente no es algo habitual. Hay 41 trillones de litros de agua cayeron hasta el jueves 31 de agosto en Estados Unidos. 41 trillones de litros de agua, algo nunca visto. Económicamente Estados Unidos está perdiendo 220 millones de pesos cada día. Calculen la cantidad de dinero que está costándole al país esto. Y la verdad que si bien es cierto han habido en el pasado terremotos y catástrofes, lo que está sucediendo hoy día es algo muy ascendente, destructivo y progresivo. ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente si yo pregunto de forma abierta, más de alguien me decía, no, este es el cambio climático. Correcto, el cambio climático. Pero ¿por qué el cambio climático? Esa es la pregunta más de fondo. Yo creo que Jesús de alguna manera responde en Lucas 21-25 lo que estamos hablando. Está hablando de las señales del fin del mundo. Y dice así, y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perpleja a causa del regido del mar y de las olas.
Mucho de esto lo estamos viendo. Quienes frecuentan constantemente Viña del Mar, estábamos acostumbrados que a lo mejor cada 2 o 3 años había una marejada. Hoy día el mar está fuera, en Chanco. Yo conozco Chanco desde que el segundo año, el segundo grupo. Me encanta ir a Chanco, a las que se llaman las dunas de Chanco, que son unas dunas de arena con unos pastizales maravillosos. Prácticamente no queda nada de eso, todo bajo el agua, porque el mar se está viniendo encima. Esas fotos que van a ser parte de la historia, las que nos tomamos las dunas alguna vez ya no existen. Porque eso es lo que está sucediendo, lo que está pasando. Si le agregamos los fenómenos naturales, hablemos un poco lo que la Escritura nos dice, cómo será la moralidad en los tiempos de la segunda venida de Cristo, que es lo que dice el libro de Hechos. Lucas 17, 26 al 30 nos da un vistazo de cómo va a ser el mundo en aquella época. Y toma Jesús, para enseñar a sus discípulos esto, toma 2 juicios, el de Noé y el de Lot. Y lo leo en el nombre del Señor, Lucas 17, 26, 30. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre, hablando de su venida. Comían, bebían, se casaban y daban casamiento. Voy a volver a repetir. Comían, bebían, se casaban y daban casamiento. Se casan, se descasan, se casan, se descasan. Divorcio, separación, anulación. Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio, los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Noé. Mire, aquí agrega algo más. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mira cómo está Santiago, la construcción. Todo el mundo construye, construye, construye. Más el día que Lot salió de Sodoma, llovió cielo del fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en los días del hombre. La clara señal que nos muestra aquí, que como en los tiempos de Noé, donde había mucha comida, mucho pasarlo bien, mucho casamiento, descasamiento, inmoralidad, y en los tiempos de Lot, donde había sodomía, así será en la época del Señor vuelva. ¿Puedes ver las señales de los tiempos? ¿Puedes verlo un poco más claro? Yo sé que apreciaciones como la que estoy dando generan en algunas personas una cierta de incredulidad. No será mucho, no será fanatismo. Lo sé porque me lo han dicho. ¿Realmente es tan malo el mundo en que vivimos? Fíjate que hay una encuesta que salió a principios de año y el año pasado también, que entrevistaron a los chilenos, muchos de la mayoría en Santiago, si eran felices. No sé si la viste. Y era, no me acuerdo el número preciso, entre el 60 y 70% de los santiaguinos se declaraban felices. Me llamó mucho la atención porque uno como pastor conversa con muchas personas y dice, parece que todos los que están con problemas están en la iglesia. Y no es así. Lo que pasa es que el mundo busca su forma de cómo trabajar con esto y quiero demostrártelo. Voy a pasar una radiografía de nuestro hermoso país que está en su mes patrio. Tiene un alto porcentaje de enfermedades psiquiátricas. Un estudio de la Universidad de Chile dice esto, fíjate bien, Universidad de Chile, 22% de la población chilena tiene algún tipo de depresión, 22%. Y aquí no quiero que mires al lado, 2 millones de los 7 millones que vienen en Santiago tienen algún tipo de enfermedad psiquiátrica. 2 millones de los 7 millones de los santiaguinos tienen algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Y esto es estadística de la Universidad de Chile. Y quiero decirte que aquí tenemos un récord. Somos el país con mayor problema psiquiátrico en la región. Cuando hablo de región, Latinoamérica y el Caribe. Eso somos. Somos nosotros. SIDA. La Organización Mundial de la Salud entregó un nuevo informe de los contagios por SIDA. Y Chile es el país que más aumentó los casos de SIDA en la región. 29 de julio del 2017. Esto deja en evidencia dos cosas, básicamente dos cosas. La promiscuidad sexual es un estilo de vida entre los santiaguinos. Y la práctica homosexual también. Eso es lo que hay detrás de esto. No es la falta de prevención, es lo otro. Tú lo puedes presentar de dos maneras. Alcoholismo. Chile es el país que más alcohol bebe per cápita en Latinoamérica. Se los dije, chiquillos. Y tiene los índices más altos de todo el continente. Voy a leer literalmente. Se desprende de un informe dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud. Según este documento, titulado Reporte Global de Alcohol y Salud 2014, los chilenos beben en promedio 9,6 litros de alcohol puro al año. 9 alcohol puro al año. Segregado por género, los hombres beben un promedio de 13,9 litros anuales, mientras que las mujeres toman 5,5 litros, lo que también las convierte en las más bebedoras de la región. Tenemos un problema como país.
La cantidad de personas que ganan haber consumido alcohol en los últimos 30 días, ¿cuánto crees que es? 48,9. Casi la mitad de nuestro país en los últimos 30 días tomó alcohol. Y no lo tengo anotado aquí porque no pude encontrar, pero lo leí en la semana. El 40% de los chilenos declara haber tenido una borrachera en los últimos 3 meses. O sea, es altísimo. Según explicó Shakar Saxena, director del Departamento de Salud Mental y Abusos de la OMS, los chilenos beben 3,4 litros de alcohol por sobre el promedio mundial. ¿Por qué? Para escapar de una realidad, para camuflar tu vida, para que de alguna manera parezca que está todo bien. Pero eso es, drogas. Según el Senda, en el caso de los jóvenes entre 12 y 18 años, el consumo de marihuana aumentó casi al doble, de 6,7% a 13,5% en 2 años. También entre los jóvenes mayores de 19 a 25, del 7,1 al 11,3. Otro triste récord que tenemos como país, dado por la OMS, que somos el país latinoamericano con mayor consumo de éxtasis. Una droga sintética sumamente cara y probablemente por eso tenemos el récord, porque en Chile hay situación económica para comprar ese tipo de droga. Y somos el tercer país del continente en el consumo de cocaína. Mi intención no es deprimirlo, pero la pregunta es, ¿somos realmente un país feliz? ¿Es inocuo y es inofensivo pretender que una sociedad sin Dios lo puede ser? ¿Puedes ver realmente lo que estamos viviendo como sociedad o como país? Logramos visualizar la gravedad para el tiempo presente, pero proyecta esto en el tiempo futuro, en todos esos chicos que están sentados ahí. Eso es lo grave que estamos enfrentando y que estamos viviendo. Hecho estas aclaraciones, quiero que sepa que hay más de 70 proyectos que de alguna u otra manera apuntan en su conjunto a redefinir tanto la naturaleza humana como las instituciones básicas y sociales en las cuales se ha sustentado el crecimiento humano. Vale decir, la familia. El foco es redefinir la familia y la estructura relacionadas con la familia. A eso apunta. Y entre los focos que hoy día nos preocupan, básicamente son 4. El aborto de 3 causales, ya aprobado, identidad de género, ley de protección a la infancia, de cual detrás está la autoridad del Estado sobre los hijos, matrimonio igualitario y adopción. El gran problema es que mucho de esto está pasando sin que a veces ni siquiera nos demos cuenta los cristianos, que eso ya es malo. Pero peor aún, muchos cristianos son parte de esto, sin darse cuenta, apoyan campañas, con gritos, con símbolos que colocan, con dinero que ponen, y lo que está detrás apoyando este tipo de situación. Quiero que veamos un video, el tercero y último video, hecho en España. En España tuvo una gran batalla y una gran guerra contra varias leyes de este tipo, entre ellos el aborto libre, que perdió. Entonces en España se desarrolló mucho, todo el estudio de esto, tratando de defender los valores tradicionales de la vida. Así que vamos a poner el video. Quiero que observen todo lo que dice el video, porque se van a dar cuenta de una sola cosa. Aquí es uno solo el tema. Son varios proyectos, pero es un solo tema. Veámoslo. La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas,
ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Gracias. Si vemos un poco el detalle, ahí en este video es muy demostrativo de todo lo que se trata. Habla del aborto, identidad de género, ley de protección a la infancia, homosexualidad regulada y aceptada. Todo está ahí, por eso es que yo creo que grafica muy bien lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, detrás de esto, de llegar al tiempo que estamos viviendo, hay una historia. Esto no sucedió de la noche a la mañana y lamentablemente hemos de reconocer que la historia que estamos viviendo hay una culpa en relación a la sociedad con respecto a la mujer. Lamentablemente la historia humana revela que prácticamente ancestralmente el rol de la mujer no ha sido significativo y de alguna otra manera el machismo que ha controlado la mayor cantidad de parte de la sociedad y de las culturas en el pasado ha sido impositivo y degradando muchas veces el rol de la mujer, dejándolo en papeles bastante mínimos o solamente para satisfacer deseos sexuales y ser madre, lo cual está muy lejos del plan de Dios. Pero como hemos visto, esto que es una realidad ha sido transformado y se ha llevado al otro extremo y se ha potenciado a tal manera a levantar la imagen de la mujer para destruir la sana imagen de la familia en una rivalidad entre hombre y mujer, muy lejos del hombre que Dios creó y de la mujer que Dios creó. Hay de todas estas cosas, hay una historia espiritual, pero también hay una historia que nosotros podemos seguir rápidamente, que es macro. Yo le llamé lo macro que hemos visto durante años. Y lo primero que quiero decirles, hay que advertir que Satanás, nuestro enemigo, siempre usa algo que es verdad para transformarlo en una verdad de él. Quiero volver a repetir. Satanás, nuestro enemigo, como somos cristianos, no se nos va a aparecer con la cola y los cachos y todas esas cosas. No, eso no lo va a hacer. Sino que va a pescar una realidad y la va a dar vuelta porque nos va a parecer que parece que tiene razón. Quiero darle dos ejemplos nomás. Un ejemplo es el de Jesús en la tentación. Jesús evidentemente tenía hambre, evidentemente era el Hijo de Dios y todo lo que le hizo Satanás fue tentarlo con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conseguir su objetivo. Así funciona esto y por eso es que tenemos que abrir mucho nuestros ojos. A principios casi del siglo XX se levantó en el mundo un movimiento que es reconocido como el feminismo. La verdad es que el feminismo fue basado en las injusticias históricas que sufrió la mujer de mano de la sociedad machista. Grandes logros tuvo el feminismo, entre ellos el voto universal, sancionar la violencia contra la mujer y otros tantos. Hay que reconocer que esto fue una reacción a las injusticias que se vivían. Y eso estaba muy bien. El problema es que con el tiempo, han pasado los años, el feminismo se unió a corrientes liberales, principalmente de Estados Unidos y de Europa, más la lucha de clases, y se hizo de todo esto una sola ideología, la lucha de género. Así se transformó el feminismo en una lucha de género. Siguió pasando el tiempo y se le empezó a decir a la mujer, ya que el hombre y la mujer es igual, entonces saquemos en las cargas qué significa ser mujer. No maternidad,
no ser la esposa sumisa, y empieza a aparecer todo el tema del aborto y todo lo que nosotros conocemos y vimos muy bien en el video. Hoy día estamos viviendo la parte más alta de este proceso que se ha ido desarrollando en el tiempo con la identidad, diciendo que la identidad sexual no es un hecho natural, sino que tampoco es innato a la psicología femenina y masculina, sino que no está determinado ni por el nacimiento, sino que lo que tú quieres es lo que eres. Eso es lo que está primando ahora. Tú tienes la autoridad para elegir el género que más te acomode, donde quieras y cuando quieras. Eso es lo que hay detrás. Todo empezó por algo correcto y está terminando algo que es totalmente nefasto. Se podrían decir muchas cosas, o sea, podríamos hacer varios talleres de ideología de género, que no es el caso, porque estamos entre cristianos. Solo quiero decir que el mayor problema de la ideología de género es que exige que los deseos se transformen en derechos. Quiero volver a repetirlo. El mayor problema que hay detrás de la ideología de género, a nosotros nos puede parecer que todo lo sexual es tremendo y lo es, pero el mayor problema que lo que hay detrás es un cambio de cómo se ha funcionado la vida que exige que los deseos de las personas se transformen en derechos, atentando contra lo natural. Y hay un ejemplo que lo tomé del pastor de Cristo Rey, que decía lo siguiente: suponga que un niño no quiere ir al colegio y no quiere volver a estudiar. ¿Cree usted que los padres aceptarían y respetarían la decisión de ese niño? ¿Acaso la educación y el proceso educativo no es una construcción cultural y social también? Como se dice que es el sexo. Entonces, ¿por qué los padres sí podemos combinar y obligar a los hijos a seguir estudiando y no podemos exigirles que asuman un comportamiento masculino si es hombre o femenino si es mujer? ¿Acaso los órganos sexuales del niño son más culturales que la escolarización? Se transforma esto, se da vuelta esto de tal manera que tratan de convencernos de algo que es absolutamente antinatural. Vamos a ir a los organismos internacionales que están mencionados ahí, una bitácora de la Confederación Mundial. Los primeros indicios que hay sobre esto son del año 1968, estando como presidente Richard Nixon. Estamos viviendo una época de grandes cambios. Una época de guerra fría, estamos en ese periodo. Muchos países están tomando su independencia en África, básicamente, algunos en Asia, y algunos latinoamericanos, aunque tenían la independencia, empiezan a sacarse encima a las grandes potencias. Ese es el periodo. Y en ese periodo, Naciones Unidas, hasta ese momento, Naciones Unidas podía controlar más o menos la natalidad del mundo. Con grandes políticas que se daban a estos imperios, podían controlar. Pero al haber independencia masiva de todos estos dos países, empezó a llegar el temor de que la población mundial se va a disparar. Yo no sé cuántos de ustedes han leído artículos antiguos que ya deberíamos estar todos muertos, ya se habían comido todo, porque ya no debería haber comida. Eso se decía hace el año 70, 60, a esta altura ya no deberíamos existir, porque era el temor que se tenía. Y Nixon se dio cuenta de esto, que el poder ya quedaba de lado, y él, pensando, me imagino, con su equipo, empezó a pensar cuál es la forma que podemos controlar la natalidad. Todo nace por ahí. ¿Cómo podemos controlar la natalidad? Y llegó a presentar a Naciones Unidas un modelo de forma de pensar que lograra que las mujeres llegaran a rechazar el matrimonio y la maternidad. Ahí está la clave. Si no podemos controlarlos como países, vamos a que las mujeres cambien y que empiecen a entender que ellas tienen el control. Eso es lo que está detrás. Para Nixon ya no se trataba de controlar la población del mundo a través de los roles de género tradicionales, lo de vuelta, sino que se trataba de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la situación del mundo. En la década del 90 resultó crucial para todo esto que estamos conversando. Fue la época de los grandes cambios, mucho, de hecho, lo que Nixon planteó en el año 68, recién en esta época empezó a tomarse como una conciencia que puede ser, esto puede ser. En la década del 90 se logró pensar que se trataba de crear una nueva ingeniería social. El mundo tiene que cambiar, la sociedad tiene que cambiar. Y estos grandes conglomerados como Naciones Unidas empezaron a planificar lo que va a hacer el mundo en el futuro. Se trataba de demoler los valores de la vida occidental cristianos, básicamente, como una forma abierta de cambiar la familia. Y aquí aparece el término, la familia tradicional. Entonces lo han escuchado ahora, se escucha cada rato. Como que hubieran dos familias. Aquí no nos dimos cuenta cuando nosotros mismos empezamos a hablar de la familia tradicional, cuando no existe otra, si en verdad hay una sola. Pero aquí, en esta época, la década del 90, cristiano y no cristiano, empezamos a hablar de una familia y de la familia tradicional. Porque ya estábamos siendo imbebidos de esto. Es más o menos en esta misma época en que en Estados Unidos se prohibió por ley el orar a Dios
en mencionar a Dios, y las leyes que si alguien hacía eso eran demandados. Estamos hablando del mismo periodo. Y pueden empezar a asociar lo que hay detrás de esto. En 1992 se realizó la Cumbre sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, llamada Cumbre de la Tierra. ¿Sabes por qué se llamó Cumbre de la Tierra? Porque en esa cumbre mundial, Mikhail Gorbachev a la cabeza, se redactó un documento donde se declaró la Carta de la Tierra, donde se dijo que la Tierra era panteísta, o sea, Dios es la Tierra, ya no existen los dioses. El objetivo fue de sustituir y eliminar definitivamente los 10 mandamientos por este documento, la Tierra es Dios. Esto llegó al máximo que en Nueva York hubo una gran marcha y peregrinación donde se llevó un globo terráqueo simulando que es Dios y se paseó por las calles de Nueva York diciendo, este es el Dios sobre la Tierra. En 1994 la ONU, Naciones Unidas, realiza la cumbre sobre la población en el Cairo. En esta cumbre, año 94, en el Cairo, esta forma de pensar es establecida como lo que hay que hacer es lo que se está postulando. Bajo la convicción de que en la Tierra hay una sobrepoblación, que hará imposible sustentarse en el futuro, se promueve el cambio de familia. Ya no más la familia tradicional, sino que una nueva familia. En el Cairo, Hillary Clinton se hizo parte de todo esto y propone la liberación absoluta del aborto. Esto hizo que por años, en todos los encuentros mundiales, fueran los norteamericanos, en toda esta década del 90, los norteamericanos fueron los que estuvieron detrás de todos estos cambios. Pero tuvieron un costo muy alto, tanto interno como externo, que después más adelante traspasan a Europa esto, y hoy día es Europa que está detrás de todos estos cambios. El concepto del Cairo era tan profundo que empiezan a intervenir en la vida privada de las personas. Lo que empieza a pasar, se hace desaparecer el concepto de patria potestad. ¿Sabes lo que es patria potestad? Patria potestad es la potestad o el poder que tienen los padres sobre los hijos que aún están sin emanciparse. En otras palabras, aunque tu hijo esté viviendo en tu casa, tú ya no tienes el poder sobre tu hijo y tu hijo puede llegar a decidir. Eso apareció en la cumbre del Cairo. En España, bajo la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, se promulgó una ley en la cual las niñas menores de edad podían abortar sin permiso de sus padres. Promulgado, aceptado. Estamos hablando de un año 94. Año 95, cumbre de Beijing, cumbre de mujeres, exclusivamente de mujeres. Se ratifica la forma de control de la natalidad a través de la mujer que tiene facultad para decidir sobre su cuerpo. ¿No lo han escuchado en estos años? Aquí, del 95 viene esto. A partir de esta cumbre del año 95, la comitiva norteamericana traspasa a la Comunidad Europea el liderazgo de estas transformaciones. Y se empezó a implementar. ¿Cómo se implementa? Naciones Unidas tiene un montón de organismos, son suboficinas, organismos varios, que a través de sus planes y programas lo que hacen es llevar adelante este tipo de decisiones que ellos toman. Se cuenta que el presidente Obama, poco antes recién elegido, visitó su país y trató de imponer esto, él está absolutamente pro esto, todo lo que estamos hablando. Y en el aeropuerto el presidente del país le dijo, ha sido un placer muy grato tenerlo entre nosotros, pero quiero que sepa esto, deje de presionarnos con respecto a que no queremos el matrimonio homosexual en nuestro país, ni queremos la agenda de género, y no nos extorsione con el dinero que nos ofrecen. Eso queda en evidencia que esta es la forma básicamente de funcionar. En 1999 se realiza la Cumbre Internacional de Hábitat en Estambul, Turquía. A través de las resoluciones nuevamente de Naciones Unidas, ahora se busca imponer un cambio en el estilo de vida. Antes se decía, de aquí para adelante, año 99, se busca imponer el cambio en el estilo de vida, cambio de valores de la familia y reemplazo por la nueva forma de familia. Esto es el año 1999. Se busca imponer a toda la sociedad, lo que las organizaciones internacionales toman como acuerdo, bajo el pretexto de extorsionarlo económicamente. Muchos de los préstamos que los países menos desarrollados y países pobres obtienen tienen que ver con que están siguiendo la agenda de Naciones Unidas. Y por eso en nuestro propio país muchas veces no se sale de ahí, aunque con ganas podríamos salir y con derechos, no, porque vamos a tener problemas con lo que significa todo el mecanismo económico mundial. Estamos, como Chile y todos los países están metidos dentro de un sistema económico, supeditado a muchas cosas. En Ginebra del 2001 se establece una resolución que pide eliminar toda referencia a los deberes de los padres.
Quiero volver a repetírtelo. Ginebra, 2001. Se establece en Naciones Unidas eliminar toda referencia a los deberes de los padres en materia de sexo, educación y reproducción del menor. En medio de estas discusiones de Ginebra en el año 2001, Hillary Clinton pidió silenciar la voz de la Iglesia. Entre las tareas que se impusieron en Ginebra el 2001 están: hay que trabajar con los derechos reproductivos. Hay que trabajar con los derechos reproductivos del adolescente, fuera de los padres. Esos fueron los propósitos. Tenemos que llevar a la perspectiva de género para que se apliquen políticas sociales en torno a la perspectiva de género y no como se hacía. Los derechos humanos hay que declararlos como evolutivos y progresivos, ya no son los mismos. Cualquier cosa puede ser un derecho humano. Todo eso fue parte del trabajo a realizar en Ginebra el 2001. La ideología, desde entonces, la ideología de género debe imponerse desde los poderes públicos, desde la escuela y los medios de comunicación. Yo que aquí quiero llamar un poco la atención a quienes son los padres. Las comunicaciones están absolutamente influenciadas por esto, lo veamos o no lo veamos. Las escuelas, los planes de educación, terriblemente intervenidos con este propósito. En 2010 sucedió algo muy importante y que también tiene que ver con nosotros como país. La Asamblea General de Naciones Unidas, en julio del 2010, crea la Oficina para la Mujer, con el propósito de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Que las mujeres tengan el mismo poder, la misma autoridad. Entre otras cosas, este organismo no está declarado abierto como letra chica, debe cambiar los roles de género para reducir la fertilidad. Se hace consciente que cambiando el rol del hombre que ha tenido la sociedad, el de sacerdote, el de cabeza, la cosa va a cambiar, tiene que ser un igual para obtener los objetivos. El 16 de diciembre del año 2012, el Papa Benedicto, todavía era Papa, se refiere, yo creo que en su desesperación, a la ideología de género y menciona, comillas, lo siguiente: es una autoconstrucción diabólica de lo que uno es. El Papa Benedicto en ese entonces dice que la autora intelectual de este concepto es Simone de Beauvoir, escritora, filósofa y profesora francesa, que dijo: no se nace mujer, se llega a serlo, te hacen serlo, es algo cultural. Es un pensamiento destructivo que ha venido, que ha venido, que ha venido. A partir de estas resoluciones, el poder elegir mi identidad sexual es un nuevo derecho humano. Y esto indudablemente transforma y destruye la familia tal cual la conocemos y tal cual es el plan de Dios. Ahí estamos. Quiero terminar solamente con cita de dos líderes mundiales que probablemente la mayoría de ustedes conoce o ha conocido. Pero esto es la esencia de lo que ha sido a través de Naciones Unidas la transformación y la imposición de la ideología de género. Hillary Clinton, en un discurso en el Lincoln Center, que era una conferencia feminista, declara lo siguiente: los códigos profundamente enraizados, las creencias religiosas, las fobias espirituales deben modificarse. Los gobiernos deben usar sus recursos coercitivos para definir los dogmas religiosos. Coercitivo extorsionando, es como, no es voluntario esto hay que hacerlo. Ella encarna una sociedad extremadamente tolerante que dice que cuando se legalizó el matrimonio sexual declaró lo siguiente: no quitamos el derecho a nadie, sino que se los damos a quienes no lo tenían. Sobre la eutanasia, piensa exactamente lo mismo. Es un derecho y a veces es un deber, tenemos que hacerlo, tenemos que matar a la persona. José Luis Zapatero, en España, en la biografía de su libro denominado Madera de Zapatero, dice lo siguiente, comillas: en la medida que he ido madurando y evolucionando, he llegado a comprender que la religión más auténtica es el hombre. Es el ser humano el que merece la adoración. Es el vértice claro del mundo tal como se lo ha mostrado, tal como lo hemos llegado a comprender. A nivel del mundo y en todos los países, este pensamiento prácticamente, la verdad es que desconozco si hay países que no sean parte de Naciones Unidas, pero en todos los países están siendo influenciados y de alguna forma empujados a adoptar este tipo de resoluciones. Y hoy día son parte de la agenda política de todos los países que nosotros conocemos, también en nuestro país. Y ellos trabajan incesantemente para llevar adelante este plan de un nuevo orden mundial. Y la palabra el nuevo orden mundial, se habló mucho del nuevo orden mundial en la época de la nueva era. La verdad que eso era un saludo a la bandera. El nuevo orden mundial es esto que estamos viviendo en este tiempo.
Y lo más lamentable de todo es que muchas veces quienes somos cristianos ni siquiera nos damos cuenta de esto que está sucediendo. ¿Cuál es la base bíblica que tenemos nosotros? Como dije, al estar entre cristianos no tengo que argumentar tanto la parte bíblica, que espero que la base bíblica sea conocida. Eso espero. Más bien mi misión hoy día es que puedan ver y entender que todo lo que está pasando está absolutamente lejos de Dios y es absolutamente contrario a nuestra fe cristiana. Son muchos los cristianos que conviven con esto. Sí, pero no es tan malo. Y mi deseo es que realmente puedan entender que eso es contrario a nuestra fe. ¿Qué es lo que Dios creó? Génesis 1:27 nos dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza. Varón y hembra los creó. Anoche estuvimos en un matrimonio donde el 90% más eran no cristianos. Y lo único que repetí 2 veces fue, y varón y hembra los creó. Y varón y hembra los creó. Más de alguien me miraba así. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La Biblia es clara que Dios creó hombre y mujer. Y es claro que creó 2 distintos, hombre y mujer, pero son iguales. Son iguales en cuanto al valor que tienen para Dios. Son iguales en que ambos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero son totalmente distintos en sexualidad, totalmente distintos en roles. Un ejemplo que me encanta poner cuando converso con parejas que piensan que los dos son lo mismo. Yo le digo, me encantaría que tú le dijeras a tu señora que arrastre de la entrada de tu casa a la estufa un balón de 15 kilos. A ver cómo anda. Tienes que darte cuenta que no puede porque es distinta. Porque somos distintos. Físicamente, intelectualmente, sensitivamente. Y qué bueno que es así. Las capacidades que tiene la mujer no las tiene el hombre y viceversa. Y fuimos hechos para complementarnos, no para competir, no para anularnos. Ambos somos necesarios. Nuestros hijos, los que nazcan de una pareja, necesitan a ambos con lo que son. No necesitan cambiar, no necesitan ser distintos. Estamos en medio de una batalla espiritual que tomó cuerpo en los años 90, pero hoy día está el fuego cayendo fuerte sobre todo el mundo. A través de acuerdos y resoluciones de las cumbres internacionales y las agencias de Naciones Unidas, esto va avanzando y se va imponiendo un nuevo orden mundial. Llama la atención, la verdad es que llama la atención, la contradictoria actitud que tenemos muchas veces los cristianos y la iglesia en general. Como reacción al mundo que vivimos, uno ve lo siguiente. Ve que cristianos, vamos a hablar de personas, cristianos y cristianas, y a veces la iglesia tienen actitudes que son totalmente contrarias a lo que dicen que creen, a la fe que ellos profesan. Quiero dar un ejemplo. Entre cristianos y cristianas, no son pocos los que se han hecho parte de este sistema, sin darse cuenta. Financian la publicidad, financian una empresa que tiene imágenes lésbicas y homosexuales, a través de un contrato que firman con una empresa de telefonía que promete dar más que todos los demás. Inconsecuencia absoluta de lo que somos y lo que pensamos. Los roles del hombre y la mujer han sido absolutamente trastocados entre los cristianos. No son pocos los hombres cristianos que han asumido roles totalmente femeninos. Probablemente influenciados con una palabra que decía, saca la parte femenina que hay en ti, o tómate el reposo maternal porque también lo tienes. Han pasado a ser del hombre que ha pasado a hacer nada dentro del hogar, a hacerlo prácticamente todo, lo mismo que hace la mujer. Nunca ha sido ese el plan de Dios. Y tengo que decírtelo, el hombre es para una cosa, la mujer para una cosa, y ambos en conjunto llevan adelante la familia. Pero hay cosas absolutamente definidas, y si no, vuelve a ver la predicación, qué es lo que un hombre hace hombre y qué es lo que una mujer lo hace mujer. Y ahí encontrarás el plan de Dios. Para muchas parejas, los hijos han pasado a ser el centro de adoración. Nace un hijo, y sobre todo el hombre, y hablo del hombre, porque es el hombre el que tiene responsabilidad espiritual sobre la casa, se desborra, se desaparece. ¿Me puedes creer que no van a la iglesia? ¿Me puedes creer que dejan de servir al Señor? ¿Me puedes creer que creen más a los doctores? Entonces no voy a la iglesia porque el doctor dice que no. Y tampoco viene él. Como que se enfermó junto con el niño. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Saben? Nosotros fuimos padres. Y esto lo he conversado con todos los que son padres. Y no podemos creer lo que estamos viendo aquí en la iglesia. Porque es sumamente entendible que cuando nace una criatura puedes un par de semanas no estar, pero borrarte y que no existes. ¿Sabes, hombre? Tu primer papel es ser un líder espiritual. El Señor te va a pedir cuenta no cuántos pañales cambias, ni cuántas maderas das, sino dónde está tu familia, dónde están tus hijos.
Ese es el principal rol. Si estás enfermo, está bien. Si tu señora no puede venir, está bien, pero ¿por qué no vienes tú? ¿Cuántos padres hay que el médico les dice, es Dios el médico hoy día? No pueden llevarlo, pero lo llevan al colegio, pero no vienen a la escuela dominical. ¿Sí? Está pasando. Lo estamos viviendo. Somos José NN. Está ocurriendo, estamos viviendo. Y quiero una palabra a las mujeres, ayuda idónea. Te transformas en una parte porque manipula a tu esposo. Le hace sentir, oh, estoy tan sola, me pasa esto, me hace todo, oh, tú, haz tú esto. Hay momentos y momentos, pero hay cosas que no corresponden. El modelo bíblico tiene que ver con que hay una familia detrás, hay abuelas, hay madres, hay hermanas, y hay hombres que tienen que ayudar y tienen que ponerse cuando corresponde, pero borrarse y no entender lo que realmente son, no es el plan de Dios. Quiero hablar de una causa justa, una justa causa feminista, que se ha llamado Ni Una Más, Ni Una Menos. Me confundí con los calcetines del hombre. Ni uno más. No más calcetines para el Día del Padre. Ya. Nuevamente vemos lo mismo. Algo que tiene mucho de bueno, mucho de lógico, mucho de apoyable, se transforma en algo absolutamente contrario a lo de Dios. Y promovemos esto con, no sé, con el dedo para arriba, y si cuando tú observas las marchas de este grupo, muchos de ellos, sus gritos tienen que ver con rechazo a la masculinidad. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Tú cuando apoyas, ¿estás rechazando la masculinidad o estás rechazando los abusos brutales? Hay una diferencia entre rechazar al hombre y rechazar el abuso que los hombres hacen. Y tú te sumas, colocándole, estamos ok, sí, sigamos. En varias de las marchas de este tipo de grupos hay virulentes mensajes de odio contra la sexualidad del hombre, en especial contra el órgano reproductor masculino. No sé si lo sabes, pero cada vez que tú dices, oh, estoy ok, estás haciendo eso. Pero, ¿por qué? Porque somos ignorantes y realmente nos vamos más allá y no sabemos qué es lo que hay detrás de esto. Y eso es un primer llamado a entender. Y lo peor que puede hacer un cristiano es fallar por omisión. Es no hacer nada con esto. Es como que aquí no ha pasado nada, la viste igual, mis hijos son los mismos, los profes son los mismos. Esa es la gran falla de un cristiano. ¿Y ahora qué pasa con la iglesia? Aquí entramos todos, entro yo también. Lamentablemente la iglesia también ha tenido muchas inconsecuencias al tratar con esto. Y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia universal, de esta y toda la iglesia. No hemos sabido reaccionar con el tiempo que estamos viviendo. Quiero volver a repetirlo. No hemos sabido reaccionar con el tiempo que estamos viviendo, con lo que nos toca pasar. Y en general adoptamos dos tipos de postura con este problema. Una, indiferencia o rechazo hacia las personas que tienen problemas de sexualidad. Esa es una de las posturas. Indiferencia o rechazo. No olvidamos que Jesús vino por ellos. En lugar de decir que detestables son, mira lo degenerados que son, no olvidamos que tienen una necesidad y el Señor vino por ellos. No olvidamos que la mayor parte de ellos fueron abusados. Fueron abusados por el poder, por la autoridad. Muchos de ellos son abandonados, no tienen padres. Han sido huérfanos, han sido rechazados desde el vientre, muchas mamás lo han rechazado y un espíritu de rechazo está sobre esas personas. No tienen modelos cristianos y muchos de ellos han sido expuestos de temprana edad a relaciones sexuales, a pornografía y a promiscuidad. Olvidamos que nuestro deber como iglesia es amarlos, aceptarlos y ayudarlos a encontrar perdón y a dar perdón. Nuestros brazos deben estar abiertos. Antes de la primera lección de rechazo que a lo mejor naturalmente nos puede pasar, debiéramos aprender a amarlos como Dios los ama. Y el otro gran pecado de la iglesia, y es cosa que vean las noticias, estoy hablando de la iglesia evangélica. Las pocas veces que la iglesia evangélica hace noticias es porque se opone a algo. ¿O no? Y lo que se opone normalmente tiene que ver con sexualidad. No se opone a otros pecados, que el mundo está lleno de pecados, pero lo que es sexual sí. Como que ese es el único pecado de nuestro mundo. Y la verdad es que lo único que ha creado esa actitud es un gran rechazo de la sociedad hacia nosotros como ente global de iglesia evangélica. Y eso hay que cambiarlo. Los problemas de sexualidad, como el robo, como el asesinato, son tanto más graves todos. No hay que estigmatizar un tipo de pecado, todos son pecados y todos merecen la gracia de Dios y a todos tenemos que decir eso no está bien. Pero la iglesia no actúa así. Quiero terminar preguntándonos qué hacemos como cristianos, qué hacemos.
Yo quiero que sepan que no estoy ni a favor ni estoy en contra de las marchas, de los buses y todo lo que quieran que ande por Santiago. Solamente yo me haría la pregunta, ¿Jesús haría eso? ¿Eso sería la forma que él cambiaría el mundo? Creo que como iglesia, lo primero que tenemos que hacer es enseñar a quienes son parte de nuestra iglesia lo que está sucediendo y cuál es el modelo de Dios. Hoy día lo estamos haciendo con esta enseñanza y hace un rato lo estamos haciendo con los jóvenes de la iglesia, abriéndole los ojos a algo que para ellos no es normal. Segundo, hago un llamado a informarse. Como dije hace un rato, no podemos ser como las aves del cielo. Eso está muy bien para no preocuparse, pero no preocuparse no es lo mismo que no informarse. Con respecto a lo que sucede en el mundo que vivimos, Jesús dijo, no somos del mundo, pero también dijo, ustedes viven aquí. Vivimos acá, este es nuestro mundo. Y este es el lugar donde tenemos que trabajar, este es el lugar que tenemos que cambiar. No vivimos afuera de lo que está sucediendo. Tercero, donde se pueda, en cualquier espacio, juntas de vecinos, los que viven en departamentos, de repente va a salir este tema en las comunidades, donde sea, en el colegio, tienes que decir lo que tú crees. No puedes dejar de decir lo que has visto y oído. No puedes dejar de hacerlo. Es suficiente con la iglesia que cuida que el mundo no se los meta adentro. Jesús no dijo eso, no dijo, yo edificaré mi iglesia para que el mundo no entre adentro. Jesús dijo, la iglesia irá hasta las puertas del Hades. Tenemos que salir afuera con nuestra verdad. Dejar la cobardía y el que irá a los demás. Es un cambio que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y el cuarto punto, y aquí quiero hablar específicamente a padres y abuelos y abuelas. El gran peligro para las nuevas generaciones, los que están por nacer, los que ya nacieron o están en la adolescencia, incluso con los jóvenes, el gran peligro es que muchos de ellos o van a nacer o nacieron en un mundo que ya está corrupto y ya no es el mundo que nosotros conocimos. Para ellos esto es normal. Quiero volver a repetirlo, para ellos es absolutamente normal. Yo me acuerdo de cuando estaban todavía nuestras hijas chicas, la primera que llegó con una noticia de este tipo fue la Dani. De una compañerita que eran lesbianas. Yo nunca había escuchado eso. Para mí fue como, ¿en qué colegio la metí? En realidad todos los colegios son iguales. Son todos iguales, eso está en todas partes. Pero tenemos que entender y abrir nuestros ojos como papá, como abuelo, que eso es lo que está pasando. Tenemos que entender que hoy día, estoy hablando, hoy día 3 de septiembre de 2017, hay muchos países donde los cristianos callan porque pueden hablar y no hablan. Pero hay muchos otros que hablan y son ridiculizados y otros son perseguidos. Mientras menos hablemos, la persecución va a llegar más pronto. Mientras digamos quiénes somos, y esto es lo que creo, y esto es lo que pienso, en el nombre de Jesús, vamos a detener el avance de las tinieblas. Una cosa segura con todo esto que está pasando es que esto irá en aumento. Sobre todo si no hacemos nada ni decimos nada, esto irá en aumento. Si no velamos por nuestros hijos y no velamos por nuestros nietos, en nuestra propia familia, nada pasará. No podemos esperar que venga el Estado, menos. No podemos esperar que la iglesia o que el pastor lo haga. Es tu tarea, tu papá, tu abuelo, tu abuela, tu madre. Es tu tarea velar porque tus hijos entiendan realmente, conozcan a este verdadero Dios, conozcan el plan de Dios y puedan ver cuál es la diferencia. Y sabes, una cosa es enseñarlo, pero otra cosa es que lo vean en ti. Si tú le hablas de amar a Dios y vienes como reloj, una vez sí, otro no, o llegas a cualquier hora, difícil que te crean realmente que tú amas a Dios. Ellos ven cosas visuales, no pueden ver tu corazón. Tú me podrás discutir, pastor, pero que tú lo conoces mi corazón. No lo conozco, pero puedo ver, y el niño ve lo que hacemos, o lo que decimos. Ser modelos. Si un hombre cristiano es bien hombre, así como chao. Y la mujer bien mujer, no tendremos problema con nuestros hijos. Seamos cercanos a ellos. Algo que a mí me quedó muy grabado. Hay dos cosas que me han quedado grabadas en la crianza de hijos. Uno, si yo soy padre y yo trato con cariño y amor a mis hijas, ellas jamás se van a meter con un hombre que sea violento. Y les doy al tiro el mensaje. Si yo soy padre y soy amoroso, tierno, la hago sentirse como una princesa que es hermosa, que es la mejor del mundo, jamás va a buscar un tipo, un pelafustán que la va a golpear o la va a tratar. Te lo di gratis. Eso es algo que tenemos que entender desde el principio. Y lo otro que uno tiene que aprender con respecto a esto, que el hombre tiene que ser el cercano al hombre. Demasiados hombres no se con sus hijos, nunca conversan con ellos, nunca le pegan un combo, nunca hablan de sexualidad. Necesita de ti, no la mamá. Si se acerca a la mamá va a querer ser mujer.
y viceversa. Los problemas de identificación sexual tienen que ver con gran parte por los padres y por las madres. Es cierto que hay factores externos que no podríamos hablarlos todo hoy día, pero cuando un padre es padre y bien padre, su hijo va a ser un buen hijo, varón, y viceversa. Y mamá, aquí va otro dato gratis. Si tu esposo no cumpla con eso, no te metas tú. Es preferible, y esto es pura experiencia nomás, es preferible que tu hijo tenga un padre distante que una mamá encima, porque va a querer ser como tú. Hay que ver eso. Acuérdense que son como una esponja, influenciable, para bien o para mal. Vivimos tiempos de definiciones. Pero quiero decirte que estos tiempos que estamos viviendo no son nuevos. Las definiciones han estado siempre en la vida, para los cristianos. Todos nosotros en nuestra vida pasamos por tiempos de definiciones. Los cristianos pasan por tiempos de definiciones. En la historia del cristianismo vemos periodos donde que los que se decían ser cristianos fueron probados de que realmente eran cristianos. Fueron duramente probados y no siempre el resultado fue bueno. Los discípulos. Jesús, lo sabemos, se creó tu mundo, su iglesia, fueron estos 12 hombres que estuvieron al lado de él, sabemos que uno lo traicionó. Pero cuando vino el tiempo oscuro, cuando vino el tiempo de la predicación, de la persecución, quedó uno solo al pie de la cruz, Juan. Juan fue el único que decidió, yo voy a pagar los costos, no importa que me digan que anduvo con él, como le pasó a otro que lo negó 3 veces. Pagó los costos. Y probablemente ese fue el único discípulo que no murió, martirizado. Estuvo en la cruz. Si avanzamos en los años, todos hablamos del libro de Hechos maravilloso, me encanta estudiarlo, Pentecostés, pero no olvidamos que después de Pentecostés vino una persecución espantosa. Probablemente la mayor mortandad de cristianos tuvo en esa época. No olvidamos que para muchos cristianos tuvieron que decidir algún día, yo he decidido seguir a Cristo. Y entraron a un coliseo romano donde fueron devorados por los leones. Porque sabían en quién habían creído. Martín Lutero, siempre recordamos, y ahora vamos a recordar los 500 años, ahí cuando coloca el edicto en la puerta de la abadía y todos lo levantamos, pero no olvidamos que Lutero y después los traductores de la Biblia que tú tienes, Reina y Valera, tuvieron que huir por sus vidas una y otra vez, cambiando ese lugar, una y otra vez, porque tomaron la decisión de decir lo que habían visto y oído. No fueron cobardes y creyeron que Dios era Dios. Hoy es tiempo de llamar las cosas por su nombre. Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, de luz las tinieblas y de las tinieblas hacen luz. Y sigue después de lo amargo, lo hacen dulce y lo dulce amargo. Ese es un tiempo donde es bueno o es malo. No es relativo, no es relativo. ¿Es bueno o es malo? Hoy es un tiempo de no tener miedo ni avergonzarse. Pablo lo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que Él cree. Cuando te hagas de ánimo en una discusión en tu curso, donde tú ya que estés para hablar de esta verdad, recuerda que tú vas a estar hablando del Evangelio y a lo mejor hay uno que va a creer. Uno. Hoy es el tiempo de defender con amor y con gracia, pero también con conocimiento lo que nosotros somos. Pedro lo habla muy claramente. Primera de Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Anoche, después del matrimonio, nos sentamos en una mesa, todos inconversos o católicos, y lo único que queríamos era disfrutar un rato de la comida y venirnos luego por la hora. Yo me levanto temprano los domingos, y prácticamente toda la conversación fue, ¿y qué es la viña? Y dije, Señor, menos mal que estamos viendo las raíces de la viña. Y lo que veníamos conversando con Ceci era cosa de decirse y pararse adelante en la ceremonia diciendo lo que es correcto. Diciendo que el matrimonio es para toda la vida. Probablemente de los que están ahí, ni la mitad se casó y la otra mitad está separado. Diciendo que entre un hombre y una mujer, desconozco que eran los que estaban escuchando ahí, pero cuando viene la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo y toca el corazón de las personas. Y lo único que fueron preguntarnos de nuestra fe. Nunca nos había ocurrido algo así. Y yo pensé, esto es porque prediqué el Evangelio del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y para salvación a todo aquel que cree. Es también tiempo de recordar que nuestro Dios es un Dios de amor y un Dios de gracia.
Podemos decir que esto es malo, pero podemos abrir las puertas para decirte, aquí estamos para recibirte. Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hoy día tenemos que levantar una iglesia llena de gracia, llena de amor y de misericordia. Y es lo que va a cambiar al mundo. Las Escrituras nos hablan que el pueblo de Israel, después de caminar 40 años por el desierto, ya Moisés, el gran libertador, había muerto, había quedado, y un joven llamado Josué tomó el relevo. No debe haber sido fácil para Josué, con la figura de Moisés, un hombre tan grande, tan poderoso, tantos milagros. Yo me imagino a Josué como muy inseguro de sí mismo. Me imagino dudando muchas veces si este pueblo, estamos hablando de entre 2 a 4 millones, no sé cuál será la cantidad, que seguían a un hombre. Josué debe haber dudado muchas veces de él. Y cuando finalmente entraron a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, tuvieron que tomar decisiones. Conquistaron la tierra, vencieron a los pueblos que están ahí, pero cuando hubo paz, dice la Biblia que el pueblo cristiano empezó a mirar lo que tenía la sociedad de la época y les gustó. Les gustó las cosas que hacían, los placeres que tenían, aún los dioses que tenían. Y José se levanta en medio del pueblo, en esa situación de tanta corrupción, de tanto abandono de Dios, y les dice literalmente al pueblo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En lo personal yo tomé esa decisión hace años. No importa las circunstancias. Y quiero animarte a ti, cristiano y cristiana, y sobre todo a ti, varón. Porque es tú y tu casa para servir a Dios. Y anhelo, y espero que también sea tu anhelo, que cuando me llegue el tiempo de partir a la presencia de Dios, poder decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y por lo demás me está dada la corona de vida eterna. ¿Cuántos quieren eso? Y eso es, pónganse de pie. ¿Podemos pasar, Rodrigo? Cantar una canción. Yo sentí esto en mi corazón. Quiero que los padres de familia, ya sean niños chiquititos, con niños pequeños, hasta jóvenes, con sus esposas, si está la esposa, pasen adelante, las mamás solitas también pasen adelante, y el resto nos vamos a desordenar y vamos a orar por ellos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos de decisión. Si pueden correr la silla un poco más atrás para que dejar espacio. Son tiempos que necesitamos que Dios sea Dios. Necesitamos sabiduría para enfrentar las preguntas a nuestros hijos. Necesitamos autoridad para parar los ataques que van a llegar. Los van a llegar. Acérquense, los padres de familia o mamás que son jefes de familia. Eso es.